En primer lugar, quería agradecer al Instituto Colombo Panameño por esta invitación. Participar con ustedes con este programa es casi como reciclarse un poquito, volver un poco al aula universitaria que tanto la necesitamos. Aquí hay casi el contenido de un semestre, que este programa que tenemos en estos 3 días. Es decir, el contenido es bastante serio. Pues bien, vamos a hablar de la experiencia en Nicaragua de la Sala de lo Constitucional. Pues no hay tribunal constitucional en Nicaragua. El Tribunal Constitucional en Nicaragua es la Corte Suprema de Justicia, porque ella es la que falla en última instancia la inconstitucionalidad de la ley en abstracto. La Sala lo que hace es tramitar, proyectar la sentencia, la cual ya va en ese momento con 6 firmas ante el Pleno de la Corte. Hasta hoy nunca ninguna de las que hemos proyectado ha sido rechazada, siempre han sido admitidas. Y una de las cuestiones que quería señalar por las intervenciones que he oído hoy y la discusión sobre un tribunal o una sala, debo decirle que en el caso nuestro, hasta el día de hoy, los poderes del Estado se han sometido a los fallos y sentencias nuestros. 11 sentencias en 16 años son las que no se han todavía cumplido. Hay algunos rechazos por algunos funcionarios a veces que son tercos hasta que los acusa la Fiscalía o alguien por desacato y entonces se ven obligados a cumplir. Pero no son muchas, son 11 en 16 años. De tal manera que nos evitamos el conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, porque lo que nosotros decimos como Corte Suprema de Justicia es lo que se mantiene. Y cada juez en Nicaragua es un juez constitucional antes que nada. Lo primero que tiene que hacer el juez, sea local, de distrito o magistrado de tribunal de apelaciones, es ver la conformidad con la Constitución. De tal manera que la inconstitucionalidad, en el caso concreto, puede ser declarada por cualquier juez. A lo dicho aquí en la mañana y parte de la tarde sobre el marco jurídico del control de constitucionalidad, yo no agregaría prácticamente más que tal vez alguna particularidad que se desprenda del hecho de que, por ejemplo, en nuestro país, además del recurso de habeas corpus, que es como nace el control de constitucionalidad a nivel mundial, la garantía de los derechos individuales proclamada por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 16, que establecía la necesidad de una garantía de derechos asegurada, pero se refería a los derechos individuales y a una separación de poderes bien establecida. Pero hoy hablamos incluso de derechos de tercera y cuarta generación, ¿verdad? Todos incluso que pueden ser vinculados a la misma violación de derechos individuales, porque si a mí me violentan mi medio ambiente, me están violando el derecho a una vida sana. Entonces, el problema es de interpretación y aplicación de la norma y no tenerle miedo a los que nos acusan de activismo constitucional, sino más bien hacer del derecho un instrumento de cambio y no un obstáculo al cambio social. ¿Qué pasa en Nicaragua dentro de ese marco jurídico? Habeas corpus, amparo, recurso por inconstitucionalidad. ¿Qué hay de original, por ejemplo, en el hecho de Nicaragua? Existe el recurso por omisión, recurso de inconstitucionalidad por omisión. Sobre eso les voy a hablar de 2 casos donde los poderes del Estado han incurrido en omisión y nosotros hemos tenido que pronunciarnos. El recurso de habeas data, el recurso por conflicto de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado, eso lo resuelve la Sala Constitucional y la Corte en pleno. De tal manera que hay que establecer, pues, en ese marco jurídico únicamente el hecho de agregarle a lo que ya se dijo aquí durante la mañana y la tarde, eso que le señalaba antes, el recurso por omisión, la habeas data y el recurso
por conflicto de competencia, que en el caso de Costa Rica y nosotros tenemos un capítulo especial sobre ese recurso y un procedimiento especial. Veamos a la luz de la jurisprudencia cuál ha sido esa experiencia y la trascendencia que ha tenido en Nicaragua la Sala Constitucional en estos 16 años. Creo que el problema fundamental y los problemas álgidos han sido los conflictos de poderes. A 3 meses escasos de haberse constituido la Sala Constitucional, tuvimos que pronunciarnos sobre un conflicto intrapoderes en la Asamblea Nacional. Una minoría, en el momento en que se da la transición entre el mes de primera semana de noviembre y la semana de enero, en la que toma posesión el 10 de enero el nuevo presidente de la República, se apodera la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y quiere dejar con los brazos amarrados al nuevo presidente. Y dicta en ese momento la Asamblea Nacional elabora y aprueba 47 actos legislativos. Esos actos legislativos contemplaban la Ley General de Bancos, la Ley Creadora del Banco Central, la Ley Creadora de la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera, nombramientos de embajadores y de todo. Recurren el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en contra de esos actos legislativos. Y entonces nosotros conocemos, y el argumento de los recurridos es que no existe recurso para resolver el conflicto entre poderes. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, a partir del hecho de que la norma fundamental es la Constitución, fundamenta su decisión diciendo: el artículo 164 constitucional, en el inciso 12, establece que es competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer del conflicto de poderes. Asimismo, el artículo 163, párrafo 2, establece que conoce el conflicto de competencia entre los poderes, los gobiernos regionales, entre las municipalidades y los gobiernos regionales, las municipalidades y el gobierno central. De tal manera que esa disposición obliga y le da un derecho a su vez a la Corte para pronunciarse. También el Código de Procedimiento Civil, a pesar de ser de 1904, establece de manera meridiana en su artículo 443 que no se puede invocar ausencia de ley para conocer de un caso. Entonces, sobre la base de que la norma suprema es la norma normarum y que es de aplicación directa, la Corte dice: tengo el derecho y la obligación de resolver el caso. Y entonces, sobre esa base, le dice a la Asamblea Nacional: señores, el reglamento de la Asamblea Nacional, el estatuto de la Asamblea Nacional son de obligatorio cumplimiento y una minoría no puede burlar el estatuto de la Asamblea Nacional y cambiar por sí ante sí orden del día y cambiar la agenda de la Asamblea. En suma, se declara la inconstitucionalidad de 47 actos legislativos. Obviamente hay un conflicto terrible. Hay gente que cree que efectivamente el cisma puede pronunciarse. ¿Por qué? Porque los que se habían tomado la Asamblea Nacional eran los miembros del movimiento renovador sandinista y habían tenido el apoyo incluso de algunos sandinistas y habían tenido el apoyo de algún sector de lo que era la Unión Nacional Opositora, que quería dejar amarrado al famoso presidente alemán desde el comienzo. Ahora podríamos decir que más hubiera valido dejarlo amarrado, ¿verdad? Pero bueno, el estricto derecho nos exigía a nosotros pronunciarnos. Y declaramos la inconstitucionalidad de esos 47 actos. Entonces, el constituyente de 1987 también nos había planteado algunos desafíos que no nos esperábamos.
Y es que la nueva ley de amparo fue producto de Esquipulas II. Se dieron entonces se tomaron una serie de medidas, como fue la amnistía general, y se procedió al proceso de paz, la repatriación, etc. La desmovilización del ejército, la desmovilización de la Contra, la desmovilización del Ministerio del Interior, y entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, toda esta gente reclama empleo, trabajo. Pero a la Unión Nacional Opositora no se le ocurrió nada más y nada menos que había que revertir el proceso de reforma agraria y de reforma urbana que había iniciado la revolución y que no había podido consolidar. Y entonces, en el mismo año 1990 se le ocurrió dictar un decreto, el 1190, en el cual se creaba una Comisión Nacional de Confiscaciones y Revisión que pretendía revertir el proceso de reforma agraria. Imagínense ustedes las consecuencias de ese tipo de legislación y la necesidad de una sentencia que fuera prudente, salomónica en aquel momento, para evitar ¿qué cosa? El retorno a la guerra civil, porque no vas a invalidar todos los títulos de reforma agraria de la noche a la mañana, ni vas a desalojar a la gente de sus casas y viviendas que habían adquirido a través de la reforma urbana o de los lotes que habían adquirido en el caso del casco urbano de Managua y en todos los departamentos. Era la vuelta a la guerra civil, pero nada se les ocurrió mejor que eso. Y entonces, con una resolución simple de la Comisión Nacional de Revisión y Confiscaciones, se iba al registro público e inscribía lo que le habían devuelto. Estaba entonces o no el Ejecutivo invadiendo la esfera del Poder Judicial. Era obvio, el tuyo y el mío solo puede dirimirlo la justicia ordinaria. Y el principio de unidad y exclusividad de la jurisdicción está basado precisamente en eso, y la Constitución es clara en decir que solamente la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, es responsable de juzgar y ejecutar los juzgados. Y no puede ningún otro poder venir a dirimir en ese caso un conflicto que le competía exclusivamente al Poder Judicial. Se declara entonces la inconstitucionalidad de ese decreto. Sin embargo, la Unión Nacional Opositora decide ampliar y cambiar la correlación de fuerza en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces nada más y nada menos se inventa la Asamblea Nacional una ley, la Ley 106 de 1990, la cual decide que hay que cambiar esa correlación de fuerza. Y para cambiar esa correlación de fuerza hay que aumentar el número de magistrados. Entonces, se plantea una vez más otra inconstitucionalidad. Un choque directo, en este caso, con la Asamblea Nacional y con el propio Ejecutivo que la promulga y la manda a publicar. La Corte Suprema de Justicia, basada en su sentencia anterior de 1991, decide que es tan inconstitucional la Ley 106 como cualquier otra, puesto que no puede la Asamblea Nacional violentar el principio de separación de poderes, y que es el Poder Constituyente el que ha instituido a la Corte Suprema de Justicia, y no es la Asamblea derivada la que va a venir a reformar lo que el Constituyente primigenio ha establecido. En consecuencia, la voluntad soberana del pueblo era la que estaba en juego. De ahí el principio de soberanía, ¿verdad?, en el sentido de la separación plena de poderes y en el sentido de que la soberanía radica en el pueblo. Y por delegación del pueblo es que el Poder Judicial administra justicia en base a la Constitución. Y se rechaza entonces, se acoge el recurso por inconstitucionalidad y se rechaza esa pretensión de cambiar la correlación de fuerza, que solo la podía cambiar efectivamente un constituyente y no una asamblea ordinaria. La Corte Suprema de Justicia, asimismo, se ve obligada a conocer de un conflicto en el Consejo Supremo Electoral, porque en el año 2001 se le ocurrió
al Consejo Supremo Electoral que había que ir a las elecciones con un nuevo reglamento, y este reglamento a la ley electoral establecía requisitos que la ley electoral de rango constitucional no establecía. Entonces, el bipartidismo había hecho camino y el pluralismo desaparecía sobre esa base. Al establecer una serie de requisitos que no establecía la ley electoral, que tiene rango constitucional, se recurre por inconstitucionalidad y se declara la inconstitucionalidad del reglamento. El 13 de julio del año 2005 se le ocurrió a la Asamblea Nacional, a iniciativa de la bancada sandinista, una ley de regulación salarial de los funcionarios públicos de mayor jerarquía en el Estado. Todos los poderes del Estado tenían una estructura salarial a partir de esa ley. Obviamente los señores diputados cometieron un error, no se tocaron ellos. Entonces hubo inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad por violación a la igualdad de trato, pero esto no era violación a la igualdad de trato, era violación al derecho que tiene cada poder del Estado de organizarse y de establecer su estructura salarial. Entonces se declaró la inconstitucionalidad. Y en ese caso, el jefe de bancada que había presentado eso en aquel momento era precisamente del Frente Sandinista. De la misma manera que las sentencias anteriores eran también del Frente Sandinista. Lo digo esto porque más de una vez he escuchado que dicen de que, bueno, estamos sometidos, dice el Poder Judicial en Nicaragua. Incluso he tenido que comparecer ante la Organización de Estados Americanos a defender nuestra posición como Corte cuando se nos dice que somos instrumentalizados. Sencillamente, no hay decisión en materia constitucional que no sea política, sí, salvo que nos llamemos engaño, pues, y querramos engañarnos, pero no hay ninguna. Todas las decisiones en materia constitucional son políticas. Y los jueces y magistrados somos prisioneros de nuestra formación. La imparcialidad del juez y su independencia está en función de su formación y está en función de su capacidad, de sus méritos, para poder efectivamente en su momento decir no me parece lo que me estás diciendo, pero que no sea objeto de presión, eso sería otra mentira. Las iglesias, los partidos, el ejército, la policía, las cooperativas, los sindicatos, las familias, los amigos. El principio que debe guiarnos es el principio de la ingratitud. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te nombran, el que te nombra después te pide que le hagas algún volado. Y entonces vos tenés que desconocerlo, ser ingrato. Porque si no sos ingrato con vos mismo y no te respetás. Las reformas constitucionales del año 95 plantearon un conflicto de poderes enorme. ¿Por qué? Porque las reformas constitucionales no eran parciales, sino que eran totales. Y le quitaban el poder a la presidenta doña Violeta Barrios de Chamorro y lo concentraban en la Asamblea Nacional. Doña Violeta tenía, sí, en su mano la facultad de publicar. Primero, de sancionar, promulgar y publicar la reforma. Los reformistas no tuvieron en cuenta eso. Y entonces se llevó a cabo una negociación que culmina con una ley marco. ¿Qué quiere decir eso? Una ley que difiere la aplicación de las reformas constitucionales hasta el año 1997. Una ley secundaria que pasa por encima de la reforma constitucional. A mí me tocó ser el artífice de esa ley, me tocó negociar con la Unión Nacional Opositora y negociar con las bancadas en nombre del gobierno con un equipo. Desgraciadamente, el conflicto hizo que llegara
la ONU, que llegara la OEA, que llegaran los cancilleres, que se reactivara casi Contador y el grupo de apoyo. Pero efectivamente se logra una ley marco y a través del diálogo, ese pacto social nuevo se eleva a rango de ley y esa ley difiere la aplicación de las reformas constitucionales. La Corte Suprema de Justicia, en ese caso, no fue objeto de ningún recurso. La ley marco fue aprobada por 91 diputados de 92 y una abstención. Solo una persona se abstuvo, Moisés Hassan. Y el reglamento establece que las abstenciones se suman a la mayoría, entonces salió por unanimidad. ¿Piensan ustedes que si hubiese tenido esa asamblea el respaldo popular y hubiese llevado eso a un referéndum? Posiblemente se ha hecho el referéndum, la consulta y el pueblo la aprueba, pasa la reforma. Pero esa asamblea no tenía el consenso popular. Y su candidato de esa asamblea era Sergio Ramírez Mercado y no sacó en la elección ni el 1% en 1996. Ni el 1%. Por eso es que el pueblo es el que decide. La soberanía popular está en el pueblo. Las reformas constitucionales deben de ser consultadas o previamente o a posteriori. Pero deben de ser consultadas, porque las reformas parciales nunca son tan parciales. Cuando nos damos cuenta, en la segunda legislatura ya no se discute lo que se discutió en la primera, si son de 2 legislaturas. Sencillamente el plenario cree que puede hacer y deshacer. Y eso es lo que nos lleva a los conflictos constantemente. En el caso nicaragüense, los conflictos no es que hayan desaparecido, pero a través del diálogo nacional hemos podido irlos superando. En el caso del presidente Bolaños, por ejemplo, en el año 2005, pretendió atacar las reformas parciales que había hecho la Asamblea Nacional. Hubo una gran crisis. Terminó con otra ley marco. Pero el presidente invocaba que no tenía facultades la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Constitución establece que la Asamblea Nacional puede reformar parcialmente la Constitución y que eso no esté en discusión. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Como le falla, la Corte Suprema le es adversa con un recurso innominado que introduce por las reformas constitucionales, se va a la Corte Centroamericana de Justicia. Y en la Corte Centroamericana de Justicia, que estaba con grandes problemas presupuestarios, tuvo acogida y le admiten el recurso en base al protocolo de Tegucigalpa, artículo 22, inciso F. Se le ocurre a él declarar el estado de emergencia erróneamente porque no lo somete a la ratificación de la Asamblea Nacional, como era obvio porque le iba a ser rechazado, pero en esas 24 horas dicta 2 decretos. En uno de ellos manda a la policía a ejecutar la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que es que se paralice las reformas constitucionales, que manda la Corte Suprema en una decisión o una resolución de una sentencia interlocutoria simple, donde dice: medida cautelar, suspéndase el proceso de reforma. Alguien recurre inmediatamente a amparo y nosotros ex oficio ya nos habíamos constituido para declarar la inconstitucionalidad del artículo 22, inciso F, del Tratado de Tegucigalpa. Los conflictos entre poderes se resuelven por la Corte Suprema de Justicia, norma constitucional. La Corte Centroamericana de Justicia está para resolver los conflictos de la integración económica, no para resolver los conflictos internos de las naciones centroamericanas.
Mal pudiera la Corte Centroamericana meterse a conocer eso. Se invoca el Tratado de Tegucigalpa, que tiene una disposición en el artículo 22, y entonces nosotros decimos, señores, ¿puede un tratado reformar la Constitución? Los jefes de Estado pueden reformarla. Por muy jefes de Estado, tienen que cumplir con el procedimiento constitucional para las reformas, sean estas parciales o totales. Y la iniciativa en ese caso de una reforma como de ese tipo, que venía a contrariar la disposición constitucional establecida en el artículo 182 de supremacía constitucional, que dice textualmente, ninguna ley, tratado tiene validez si se opone a la Constitución. Es decir, los tratados en el caso nicaragüense no pueden estar por encima de la Constitución. Obviamente existen disposiciones constitucionales, específicamente el artículo 46, que incorpora todos los tratados de derechos humanos, que pueden ser invocados y decir que tienen el mismo rango que cualquier otro artículo de la Constitución. Pero no puede decirse que por sí ante sí va a primar. Incluso creo que es un eufemismo, con el perdón de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, plantear el control de convencionalidad. ¿Cuál? Si desde el 2001 a nivel mundial no existen derechos humanos. Aquí no se nos impone la ley patriótica desde la Patagonia hasta el Canadá, o por no decir hasta al final del globo. No se nos impone la ley patriótica. Puede cualquiera ir a abrir una cuenta aquí en un banco con toda tranquilidad. Le pregunta cuál es el origen del dinero, de dónde le vino la plata, cómo obtuvo la plata esa persona. Se violan los derechos individuales de manera absoluta por el imperio. ¿Dónde está incluso la responsabilidad del imperio después de la guerra de Irak? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? 2 millones de muertos, 8 billones de dólares perdidos. ¿Y dónde está la Europa cándida que prestó sus territorios para que hubieran cárceles privadas de las agencias como la CIA y cualquier otra del imperio? Ahí estaban las cárceles privadas. Y Mohamed Gaddafi fue víctima también de sus debilidades por haber permitido también su territorio. Y le dio la espalda al yanqui cuando iba a quedarse y lo votó cuando tenía que votarlo. Entonces no nos llamemos a engaño, ¿verdad?, con que los derechos humanos se están respetando porque no se respetan. Son las grandes contradicciones que tiene efectivamente la humanidad en este momento. Derechos humanos versus efectivamente la política imperial. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasa en nuestros países? So pretexto de lavado de dinero, so pretexto de narcotráfico, so pretexto de financiamiento al terrorismo y de crimen organizado, se lo llevan en el saco a cualquiera. En los Estados Unidos lo paran en la calle, lo montan en un carro y desaparece. ¿Lo queremos llamar a engaño? Lo llamamos engaño, pues. Pero la verdad es que está viviendo el mundo una crisis producto de la propia globalización, porque los delitos se globalizan. Y entonces el problema se complica. Finalmente yo quería abordar un tema, pero ya no va a ser posible, que es el tema del último conflicto de poderes, que se generó por el decreto 3/2010 en Nicaragua, en base al cual Daniel Ortega mandaba a que los funcionarios a los que se le había vencido su periodo y que eran designados por la Asamblea Nacional continuaran en sus puestos. Daniel Ortega en ese decreto 3/2010 dice que el que tiene la capacidad es la Asamblea Nacional, pero la omisión de la Asamblea Nacional para nombrar a los magistrados es lo que generó el decreto 3/2010. Obviamente la mayoría de la Asamblea Nacional no quería nombrar. Entonces salió el decreto 3/2010 y les voy a contar algo para concluir. Las reformas constitucionales del año 95 las promulgó el cardenal Miguel Obando Urao, que había sido el testigo y garante de la negociación que había culminado con la ley marco. Y entonces el que publica la ley decide, el editorialista,
suprimir la fracción segunda del artículo 201, donde establecía una disposición de carácter general que mientras no nombrara la Asamblea Nacional, a los funcionarios de los poderes del Estado continuaban esto en sus puestos. Entonces la Asamblea Nacional, ¿qué hizo? Mandó a publicar la Constitución y desaparece efectivamente el conflicto que se había generado por el decreto 3/2010. El otro conflicto que se deriva después, ¿cuál es? La candidatura de Daniel Ortega. La candidatura de Daniel Ortega está basada en dos principios, en el principio de soberanía y en el principio de la igualdad. El constituyente primigenio de 1987 no estableció nunca prohibición alguna. La Convención Americana en el artículo 21 establece que todo el mundo tiene derecho a participar sin ningún requisito más que lo que puede establecer la ley en cuanto a edad. Nada más. No habla de ningún otro tipo de prohibición. Y la prohibición que se crea en el 95 es precisamente la del artículo 147, que establece que nadie puede ejercer la presidencia, ser candidato a la presidencia en 2 periodos sucesivos. Entonces, ¿qué pasa? El recurso de amparo, después de que el Consejo Supremo Electoral se niega a pronunciarse sobre la interdicción que pesa sobre él y los alcaldes para ser candidato. Ante la negativa del Consejo Supremo Electoral en una resolución sin fundamentación alguna, donde se violenta la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, entonces él recurre por inconstitucionalidad, recurre a amparo en contra del Consejo Supremo Electoral. Y nosotros, en base al principio de soberanía, de que el pueblo tiene el derecho a elegir a quien él quiera, y en base al principio de igualdad, decimos que puede efectivamente él correr, porque la igualdad es ante la ley y en la ley. Es decir, puede ser vista de otra manera. De tal manera que este mismo reclamo nos ha tocado llevarlo incluso al seno mismo de la OEA, porque hubo en su momento la Comisión Interamericana, se convirtió en un momento dado en un bufete de recepción de la oposición en nuestro país, y comparecí yo como presidente de la Sala Constitucional a defender la tesis basado precisamente en esos dos principios fundamentales, que fueron los mismos que le dieron la posibilidad en el segundo mandato a Uribe y que le dieron la misma posibilidad para su segundo mandato a Óscar Arias. O porque el uno es feo y negrito, o porque el otro es más alto o más chiquito. En los dos primeros casos sí vale para Uribe y para Arias, pero no vale para Daniel Ortega. Eso sería totalmente reprochable, porque si estamos partiendo de la igualdad como principio toral, entonces habría que concederle eso. Concluyo pues y le doy las gracias a todos y espero poder ampliar si acaso hay alguna pregunta a la hora de la discusión. Muchas gracias.